Y nosotros aquí continuamos con este estudio durante esta semana, descubriendo el verdadero significado de esta palabra, que ha simbolizado para los cristianos de todas las épocas y qué puede realmente significar para los cristianos de este tiempo, especialmente para nosotros. Y para continuar nuestro estudio, vamos a inclinar nuestros rostros antes de abrir la palabra de Dios para tener una oración. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, porque tú has guiado los siglos con los detalles adecuados para que podamos descubrir en cada paso de la historia el cumplimiento de tus promesas. Hoy queremos estudiar una parte de esta historia y queremos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones para comprenderla, verla con claridad y transparencia y desarrollar más fe y confianza en ti, en que tus promesas se cumplen, las que aún están por cumplirse, inequívocamente como se han cumplido las que ya están en el pasado, se cumplirán. Y nosotros, oh Dios, queremos formar parte de ella. Capacítanos en el conocimiento de ellas para poder andar en tus caminos y disfrutar de esas hermosas promesas que tienes para tus hijos. Por Cristo Jesús. Amén. Finalmente, el pueblo de Israel se sentía libre. Estaba más allá de las fronteras de Egipto y marchaban en silencio, aún pensando que era mentira lo que estaban viviendo. Este pueblo de Israel que marchaba por el desierto, saboreando la libertad, nunca habían sentido esa sensación. Ellos habían nacido en plena esclavitud. Tristemente habían nacido en una nación que era todo lo contrario a la creencia y a la fe que ellos profesaban. Los hijos de Israel se habían habituado y lo único que conocían en sistema de culto y adoración eran los cultos paganos de las ceremonias egipcias. Habían nacido contemplando los gigantescos templos que hoy en día se pueden encontrar sus ruinas, muchos de ellos muy bien conservados a lo largo de la ribera este y la ribera oeste del río Nilo. Allí se encuentran hoy en día majestuosos templos con gigantescas estatuas que eran el símbolo de la adoración de los cultos paganos en Egipto. Ellos conocían la forma de culto que cuando aquellos dioses se molestaban, echaban fuego por los ojos y por las bocas porque estaban enfadados. Y entonces allí venían los egipcios y hacían sus sacrificios, a veces de bueyes, a veces de camellos, otras veces de cordero, de vacas, otras veces era de especies, de granos, de alimentos, pero muchas veces también eran sacrificios de seres humanos para calmar la ira del Dios. Aquellos dioses egipcios habían esclavizado durante muchos siglos a este pueblo de Israel. Y ellos conocían todos los detalles del culto pagano. Pero el verdadero culto de su padre Abraham y el ancestral culto a Dios, ellos lo habían olvidado. Muchos de ellos no conocían absolutamente nada acerca de la verdadera adoración. Y fue por eso que en Éxodo capítulo 3, versículo 12, que hemos leído en los temas anteriores, Dios le dijo a Moisés allá en Madián, próximo a la montaña del Sinaí, le dijo que le encomendaba la tarea de sacar el pueblo de Israel para que le adorase.
Así que la función que tenía que hacer Moisés era sacar al pueblo de Israel y traerlo a la montaña del Sinaí en Arabia Saudita para que el pueblo lo adorase. Pero me preocupa ahora que estos israelitas no sabían cómo hacer un culto a Dios. Ellos estaban acostumbrados a ver los cultos paganos de Egipto. Es más, muchos de ellos habían participado de esos cultos. Inclusive, muchos de los que venían en esta gran emigración eran egipcios que al ver el desastre que había hecho Dios con su pueblo, con su ganado, con sus viviendas, con sus familias, inclusive con sus dioses, temieron por sus vidas. Y dice, es preferible que nos vayamos con el Dios de los israelitas. Ahora, ¿cómo hacer el culto a nuestro Dios? Nunca lo hemos hecho. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, la adoración al verdadero Dios consistía en levantar un altar de piedra y allí reunir la familia alrededor de aquel altar de piedra 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y allí frente al altar hacer la historia de la creación cuando Adán y Eva fueron creados, la caída en el pecado en el capítulo 3 del Génesis, y así continuar por la historia de los antediluvianos, la historia de Noé y el diluvio, cómo sobrevivieron, cómo se volvió a desarrollar la historia de la humanidad, la promesa hecha a Abraham, y así sucesivamente. A través de que la historia iba pasando, se iban añadiendo las historias de los patriarcas, y todos ellos reunían a sus familias alrededor de un altar hecho de piedra, y en memoria de lo que Dios había hecho en el huerto del Edén, a la salida del huerto del Edén, tomaban un cordero, lo sacrificaban como símbolo de que ellos aún permanecían creyendo con fe en la promesa que Dios le había hecho a Adán y Eva, que un día Cristo vendría y moriría como un cordero para hacer que el pueblo de Dios, todos aquellos que acepten su promesa, pudieran pasar nuevamente de muerte a vida y a vida eterna. Pero el pueblo de Israel no sabía nada de eso. Muchos de ellos desconocían totalmente. Algunos, los más viejos, tenían un pálido recuerdo, pero nunca lo habían practicado. La primera vez que ellos vieron realizar un sacrificio es cuando, después de ya sentirse en libertad, en la región donde hablamos ayer, uno de los lugares donde ellos llegaron y se estacionaron por algún tiempo, ese lugar llamado Refidim. Allí Moisés, en agradecimiento a Dios, eso lo podemos leer en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 15. Dice que allí Dios levantó un altar, Moisés levantó un altar de piedra y allí sacrificó un cordero y le puso aquel lugar Jehová Nisí, porque Dios había cumplido hasta ahora las promesas que había hecho de protegerlos, de librarlos del ejército egipcio, de la esclavitud egipcia. Y allí fue por primera vez donde aquella nación vio cómo se hacía un sacrificio. Días más tarde, después de Refidim, finalmente ellos llegaron al Sinaí, al monte Sinaí, como leímos en el día de ayer, en el capítulo 19, versículo 1, dice que llegaron
En el tercer mes llegaron ellos finalmente al Sinaí. Y hoy, el estudio de hoy está relacionado con eventos que sucedieron allí. En el capítulo 25 del mismo libro de Éxodo, finalmente en el lugar de regreso de donde Moisés había salido y a donde Dios le había dicho en el capítulo 3, versículo 12, que debía traer al pueblo, Moisés había cumplido la encomienda y allí estaba de regreso Moisés con el pueblo de Israel. Y allí Dios le dice a Moisés, vamos a leer el versículo 8 y 9, capítulo 25 de Éxodo, versículos 8 y 9. Y dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y en el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así que ahora, después de aproximadamente unos 2500 años desde Adán hasta Moisés, por primera vez, Dios le dice a su pueblo que le haga un santuario, un templo. Hasta ese momento, Dios no había pedido que se le edificara una casa. Pero el mundo conocido en aquella época estaba lleno de templos paganos, a divinidades paganas. En el tiempo de Moisés, y especialmente en los tiempos de Egipto, se había popularizado las religiones esotéricas. Los egipcios creían firmemente que el mundo de los vivos era un mundo paralelo al mundo de los muertos. Las pirámides de Egipto dan testimonio de eso. Las tumbas de los faraones, las tumbas de los egipcios, aún muestran restos de objetos dedicados a la vida después de la muerte. La forma en que momificaban los faraones y lo enterraban con sus riquezas era preparándolos para su vida después de la muerte. Pero finalmente queda demostrado que ni los faraones que vivían en el mundo de los vivos, ni los faraones que vivían en el mundo de los muertos, ni los dioses de los faraones que vivían en el mundo de los vivos, ni los dioses de los faraones que vivían en el mundo de los muertos, pudieron sujetar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en las fronteras de Egipto. Esto no solamente era una lección para los egipcios, esto también era una lección para el pueblo de Israel. Porque muchos del pueblo de Israel creían que no había nada más poderoso que los dioses egipcios y que los faraones. Así que las plagas de Egipto, la mano poderosa con que Dios sacó al pueblo de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la muerte del ejército de los faraones en el Mar Rojo, no solamente era una lección para los egipcios, también era una lección para los israelitas, para que ellos entendieran que las promesas de Dios no conocen barreras. Y allí estaban entonces frente a un poderoso Dios que había derrotado a los dioses más poderosos de la tierra de los vivos y de la tierra de los muertos. Y ahora este Dios
que nunca había pedido una casa, pero que los israelitas estaban acostumbrados a ver que los dioses vivían en suntuosas y gigantescas casas. Ahora Dios le dice, háganme un santuario. Pero atención, nadie podía diseñar en el santuario. Dios dice en el versículo 9 que deben hacerlo conforme al diseño que él tenía establecido. ¿Cómo sería aquel santuario? Y yo preguntaría, ¿qué significado tiene la estructura de los templos faraónicos? ¿O los templos mesopotámicos? ¿O los templos budistas? En toda Asia y muchos países del mundo se encuentran los templos budistas. Son hermosísimos, tienen un diseño asiático muy peculiar. También vemos las mezquitas, donde adoran los musulmanes. También vemos las sinagogas, donde adoran los judíos. Los templos católicos, que son los diseños más populares en el mundo conocido. ¿Qué significado tienen? ¿O sencillamente es un lugar donde se reúnen un grupo de personas creyentes a hacer un culto de adoración a alguna divinidad? En el día de hoy vamos a hacer un estudio acerca del diseño que Dios le dio a Moisés y cuál era el significado. ¿Qué representaba? ¿Qué quería decir Dios con este diseño? Y vamos a continuar leyendo en el mismo libro de Éxodo, pero en esta vez vamos a leer en el capítulo 26. Acabamos de leer que Dios en el capítulo 25 le dice a Moisés, hazme un santuario. Y en el capítulo 26 comienza a darle los detalles. Y podemos leer allí en el versículo 1 donde dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido en los colores determinados, color azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Así que aquí utiliza el primer material. Dice que debía ser el templo en los tiempos de Moisés. Las casas eran carpas hechas de diferentes materiales. A veces usaba madera para empalar y hacer la estructura. Y también se usaban o pieles de carnero o pieles de camello, o se usaban diferentes telas tejidas. Y en este caso Dios dice que su casa, su tienda, su carpa, debía utilizarse lino. Única y exclusivamente lino. Y este lino debía de tener 3 colores. Debía de ser en azul, en púrpura, que es el color morado, y en carmesí, que es el color rojo, rojo sangre. Así que el primer material, anótenlo allí, capítulo 26 de Éxodo, versículo 1, lino. En el versículo 6 de este mismo capítulo, dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Y aquí tenemos que entonces debía de hacer ¿qué cosa? Unos corchetes de oro para enlazar una cortina con otra. Y tenemos el segundo material. Debía de ser lino con azul, púrpura y carmesí. Y en el versículo 6 nos manda hacer unas argollas de oro. En el versículo 7 nos dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás.
Así que había que hacer para cubrir el tabernáculo. El lino era para la tienda, la forma, ¿no? Las paredes verticales. Y ahora manda hacer de pelo de cabra una cortina, un lienzo que era para cubrir, para el techo. En el versículo 11, así que anoten ahí, versículo 7 dice, una cortina de pelo de cabra. En el versículo 11 dice, harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Así que aquí añade otro elemento, corchetes de bronce, unas argollas de bronce. Así que tenemos en el versículo 1 el lino azul, púrpura y carmesí. En el versículo 6, argollas de oro. En el versículo 7, un lienzo de pelo de cabras. Y en el versículo 11, argollas de bronce. Y en el versículo 14, nos dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas, de rojo, y una cubierta de pieles de tejón encima. Ahí tenemos otra cubierta más de pieles de carnero tejidas de rojo o carmesí, como decía en el versículo 1, y encima otra cubierta de piel de tejón. Aquí tenemos las mantas ya para la fabricación del santuario. Pero ahora necesitamos una estructura sobre la cual tender estas mantas. Y entonces Dios le dice los materiales que debe usar para la estructura. Y leemos en el versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Así que debe usar tablas de madera de acacia. En el versículo 19 dice, y harás 40 basas de plata bajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada tabla para sus 2 esquinas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 esquinas. Así que añade ahora unas pequeñas basas que eran para soportar las tablas, y el material que debía usarse era de plata. Versículo 29. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meterlos por ellos. Las barras también cubrirás de oro. Y el versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que tenemos varios materiales aquí para armar el santuario. Tenemos tablas de madera de acacia, que finalmente las tablas con sus barras debían ser vestidas, como dice el versículo 19, de oro. Y las basas sobre las cuales se iban a apoyar las tablas debían ser de plata. Los templos de los faraones estaban adornados en piedras preciosas. Sus estructuras eran de pura piedra, a veces enchapado en mármol o otras piedras preciosas. Pero la estructura de la casa que Dios pedía hacer era apenas lino fino y pieles de diferentes animales, y algunos materiales para engrampar como el oro, la plata y el bronce.
¿Qué quería decir Dios con estos materiales? Dios le había dicho a Adán y Eva cuando cayeron en el pecado que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, vendría para dar el golpe mortal a la condenación de muerte, para darle la posibilidad no solamente a Adán y Eva, sino a la raza humana de tener el camino abierto para ir de muerte a vida y a vida eterna. Mediante el santuario, mediante el templo, además del sistema de adoración que debía celebrarse allí, cada uno de estos materiales quería dar un mensaje. Un mensaje a través del cual nosotros pudiéramos seguir confiando en la promesa que Dios había hecho. El oro es un material sólido que no se puede mezclar con ningún otro material. Con el oro no se puede hacer ninguna aleación. Usted puede enchapar con oro, pero usted no puede mezclar el oro. El oro es un material puro. Y siempre los teólogos, los estudiosos, han comparado el oro con el carácter de Dios, con la pureza del carácter de Dios. Por eso la estructura del tabernáculo quería demostrar ese carácter inmaculado de Dios y sus promesas. El carácter de la simiente de la mujer que vendría tenía que ser alguien que tuviera un carácter tan puro y santo como el oro. Pero que ese oro que estaba en su carácter, en su sustancia, debía estar revestido de una personalidad que el mundo pudiera distinguir. Y esta personalidad, este carácter de este ser que era completamente divino, representado por el oro, debía estar cubierto por un carácter como el lino. El lino es una tela que usan solamente las personas de muy buena posición. Y aquí vemos que en los colores que tenía el lino, Éxodo 26, versículo 1, en primer lugar distingue el color azul, que el color azul representa la morada de Dios, el cielo, los contornos de su reino, desde el cielo hasta el cielo, la plenitud del universo. El azul representaba el reino del cual venía la simiente de la mujer, el reino eterno, el universo en pleno, es el reino de Dios. Son sus posesiones. Pero a la vez traía torcido allí, entre el azul tenía la púrpura. Los trajes púrpuras, el color púrpura, la ropa púrpura, generalmente representa el color de los reyes, el color de la realeza. Así que este rey, este personaje que debía salir de la simiente de la mujer, que vendría a cumplir la promesa y en el cual nosotros debíamos confiar nuestra fe para poder pasar de muerte a vida,
tenía que tener esta segunda característica con este color. Debía de ser un rey. Y en tercer lugar, el color carmesí representaba la promesa de que vencería la muerte, de que sería sacrificado. Así como el cordero hasta la época de Moisés se había ido sacrificando de altar en altar, este santuario, este tabernáculo que Dios le estaba dando, este diseño que Dios le estaba dando, estaba demostrando que Dios una vez más estaba confirmando la promesa que le había dado a Adán y Eva. Así que Dios estaba diciendo: soy el Dios, no solamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy también el Dios de Noé, que hizo pasar del mundo antediluviano a este mundo y sobrevivió al diluvio. Pero también soy el Dios de Enoc, que caminó y hoy está en la gloria, en el reino de los cielos. También soy el Dios de Adán y Eva, que habló con ellos y le dijo: si confías en mi promesa, yo heriré la muerte de forma definitiva y conquistaré otra vez la gloria de la vida eterna para cada ser humano que tenga fe y confianza en mis promesas. Y allí estaba en el monte Sinaí, confirmando su promesa. El que viene debe de ser dueño y señor del universo, el color azul. Debe ser rey de reyes y señor de señores, el color púrpura. Y debe ser sacrificado como cordero, el color carmesí. Así que entre el oro, que demuestra el carácter sólido, transparente, que no se mezcla con nada, y la pureza del carácter divino, y el lino, estaban anunciando una vez más la promesa que Dios había hecho hacía ya 2500 años, en aquel momento cuando se encontraba Moisés frente al monte Sinaí. Otros materiales que usaban, como la madera, la madera de acacia representaba la humanidad de Jesús. Cristo fue 100% humano, 100% divino. Pero esa humanidad de Cristo debía estar revestida de una gloria divina. Y por eso la humanidad de Cristo, esa madera de acacia representada allí en el tabernáculo, en el versículo 29, Dios le mandó a Moisés que debía revestir toda aquella madera de acacia. Sus barras y todo debían ser cubiertas totalmente de oro, representando así la personalidad que iba a tener el hijo, la simiente de la mujer que nacería. Pero a su vez, estas tablas debían de estar soportadas sobre unos engastes, sobre unas bases de plata. La plata es un material de aleación. La plata no es un material puro. La plata está compuesta por dos componentes. Un componente no ferroso y otro componente ferroso. ¿Qué quiere decir la palabra ferroso? Ferroso quiere decir que tiene capacidad de oxidación, que se oxida, que se corrompe. Por eso, las basas de plata representaban el origen de donde iba a provenir la simiente de la mujer. Debía de ser no de un material perfecto y puro y transparente y divino como el oro. Iba a provenir de un lugar, de un material que tenía oxidación,
de un material perecedero. Todos sabemos que la plata, usted la puede pulir y tiene un brillo extraordinario, una lucidez. Bueno, en los tiempos de Moisés, los espejos se hacían de plata. Usted los pule y llega a tener una transparencia que usted puede ver la imagen casi claramente. Pero si usted lo descuida, lo deja de pulir, lo deja de trabajar, se enmohece y se pone verdoso. Y si lo deja mucho más tiempo, se pone un verdoso carmelitoso. O sea, se corrompe. Y esto estaba demostrando Cristo Jesús allí mientras le daba el diseño a Moisés, que las características de la fuente de donde vendría la simiente prometida, la promesa de Dios, tendría esas características. No sería un personaje divino, transparente, sino que vendría de un lugar, sus bases, su origen sería como la plata, sería de un material corruptible, que se corrompe, que se oxida. Hoy, por amor al tiempo, no vamos a hablar acerca de las cubiertas. Mañana vamos a empezar con esa parte de las cubiertas. Pero sí me gustaría hacer algún estudio de estas comparaciones que Dios le estaba dando a Moisés con relación a la construcción del santuario. Hoy en día nosotros podemos ver los templos católicos especialmente adornados con diferentes tipos de joyas y de piedras preciosas, especialmente el oro. Y yo me pregunto, ¿qué significado le dan hoy los adoradores a toda esa maravillosa estructura, a toda esa belleza, a toda esa inversión en artículos caros? ¿Tendrá algún significado espiritual? ¿Llevará algún mensaje esas hermosas estructuras? Tristemente, en muchos templos veo las características de los templos faraónicos, llenos de imágenes, en las cuales me es difícil creer. Porque la historia bíblica dice que los dioses de los faraones, los potentes dioses de los faraones, no pudieron retener al pueblo esclavo. Y un solo Dios desconocido para la cultura de aquellos tiempos, un solo Dios derrotó al Dios de los faraones vivos y a los dioses de los faraones muertos también. Y los dejó sin esclavos, sin mano de obra, como decían los mismos súbditos de Faraón. Pero hoy en día veo las mismas réplicas en los templos, llenos de imágenes. Y yo me pregunto, ¿cuál será el significado que los cristianos de hoy le dan a los templos? ¿Cuál es el significado que tienen los materiales con los cuales se fabrican los templos? ¿Transmiten un mensaje? ¿Encierran alguna promesa a ellos también? Quiero ir al libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 18 al versículo 23. Y comienza diciendo así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él
En esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 1500 años después de Moisés, podemos ver las características descritas por estos materiales. José descubrió que María estaba encinta, pero todavía no habían hecho vida marital, no habían tenido relaciones sexuales. Y María había salido embarazada, y José, para no manchar la reputación de aquella joven de una familia humilde, de una familia moral, pensaba que María había fallado y entonces pensaba dejarla ocultamente. Cuando el ángel de Dios se le apareció y le dijo: José, atiende esto. El fruto que María lleva en su vientre es la representación del tabernáculo del desierto. Es aquella madera de acacia revestida de oro. Y María es la basa de plata sobre la cual se va a producir esta madera de acacia revestida de oro. ¿Quién puede dudar que la representación que Dios estaba dando en el monte Sinaí 1500 años después se convertiría en una realidad? Aquel niño que nació del vientre de María tenía un carácter inmaculado y transparente como el lino fino. Y fue llamado en su tiempo Hijo de Dios. Fue llamado en su tiempo Rey del universo. Y en su tiempo fue crucificado en la cruz del Calvario, cumpliendo así los 3 propósitos de los colores que había dicho a Moisés en el desierto. Sus dominios son los azules cielos. Su cargo es Rey de reyes y Señor de señores. Y su destino es cumplir su promesa. Golpear a la serpiente, a la condenación de muerte en la cabeza, para darle esperanza, fe, confianza a la raza humana de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Cuando estamos leyendo aquí en estos versículos, dice lo dicho por el profeta. 700 años antes de María y José, el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, advirtió 7 siglos antes. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Las mismas palabras que repitió el ángel, recordándole a José que esa promesa ya había sido dada 7 siglos antes por el profeta Isaías. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan de manera directa, o en Facebook, YouTube próximamente, o en la radio, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Los templos, las iglesias, las mezquitas, sean de cualquier religión, sean de cualquier credo, son un símbolo de las promesas de Dios. En ella se debe predicar, se debe exhortar, se debe advertir cada vez que sus puertas se abren que las promesas de Dios son verdaderas. En una semana como esta, Semana Santa, se cumple un aniversario más de cuando Dios fue capaz de cumplir la promesa que dio a Adán y Eva en el Edén. Se cumple un aniversario más en que aquella madera de acacia revestida de oro apareció en este mundo para cumplir su promesa. Y que vino tal cual lo había prometido de la simiente de la mujer. Una mujer como María, que tenía un carácter incorruptible, porque la plata tiene una parte que es incorruptible, que era su carácter de adoración a Dios y fe y su confianza en Dios. Porque cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, ella confió y tuvo fe que aunque nunca había estado con un varón, Dios haría un milagro en ella. Pero ahora una mujer corruptible, que finalmente María murió y descansa en la bendita promesa de que aquel hijo que salió de su vientre era la promesa que Dios le había dado a Adán y Eva. Era la promesa que le había dado a Enoc, era la promesa que le había dado a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, al rey David, y que ella había llevado por 9 meses en su vientre. Y que esa simiente que Dios había prometido era la esperanza de la humanidad, en que en él hay vida y vida eterna. Si quieres seguir conociendo los detalles de esta hermosa historia, basada en la más gigantesca promesa que Dios hizo a la humanidad, te espero mañana a esta misma hora, a las 6:30, para seguir en esta hermosa celebración, llenándonos de esperanza, de conocimiento, de transparencia en las promesas divinas. Que Dios te bendiga. Si quieres, amén, puedes acompañarme a inclinar nuestros rostros para tener una oración de despedida. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, porque una vez más en este estudio hemos podido contemplar claramente el cumplimiento de tus promesas. Alabamos tu nombre y te rogamos, por favor, que perdones nuestra ignorancia, que perdones nuestro poco juicio y que muchas veces hemos sido negligentes a la hora de estudiar tu palabra. Permite que cada día podamos sentir la necesidad de buscar para confiar mejor en tus promesas, apegarnos más a ti y que el poder de tu Espíritu Santo nos sostenga en ellas hasta el día en que tú vengas a buscarnos. Sé con las necesidades de todas las personas que están congregadas ahora de manera directa o indirecta, de todos los que escucharán este mensaje en algún momento.
Suple sus necesidades, pero sobre todo, oh Dios, envía a tu Espíritu Santo a nuestra mente y nuestros corazones para que nos ayude a permanecer en tus promesas hasta el día en que tú vengas a dar la recompensa eterna, en que podamos recibir tu promesa eterna de tener vida y vida eterna por los siglos de los siglos. Es por Cristo Jesús que te lo pedimos, oh Dios. Amén.